The People of the Eye. Etnicidad y linajes sordos. Etnicidad, carácter distintivo de una etnia. Etnia, comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc. Linaje, ascendencia o descendencia de una familia. Parte 1. Etnicidad y el mundo sordo. Capítulo 1. Fuerzas culturales cohesivas. La lengua, vínculo con el propio grupo, reglas y valores culturales, instituciones sociales, artes de la lengua, artes visuales, historia, territorio étnico, parentesco, ancestría en el mundo sordo, socialización. Capítulo 2. Límites étnicos. Fuerzas externas, fuerzas internas. Multietnicidad. Resumen. Capítulo 3. Sí, pero sobre la asimilación, sobre los cuerpos sordos, sobre la socialización, sobre otros desafíos para la etnicidad sorda, sobre el reconocimiento académico, sobre la discapacidad, sobre la diversidad sorda y el pluralismo estadounidense. El libro trata de la minoría lingüística de Norteamérica que tiene como lengua la lengua de señas americana y cuyos miembros tienen una cultura que ellos llaman, en su lengua, mundo sordo. La pregunta central del libro es: ¿son los señantes sordos de ASL un grupo étnico? Se recurrió al arte, a historias, al periodismo, a biografías, autobiografías, al teatro y a los hallazgos de las ciencias sociales. También se ha observado cómo los miembros del mundo sordo actúan en diferentes espacios. Parte 1. Etnicidad y mundo sordo. En esta parte se analiza si el concepto de, comillas, grupo étnico es aplicable a la estructura del mundo sordo. Por casi 50 años, los señantes de ASL han planteado que son una minoría lingüística y cultural, y hay suficientes estudios que apoyan esto. ¿Son también un grupo étnico? Un aspecto central en la etnicidad es la ancestría, y en las partes 2, 3 y 4 del libro se presentan resultados del trazado de la ancestría del mundo sordo en diferentes lugares. La ancestría sorda y la vida de los fundadores son parte del patrimonio sordo, y es gratificante enriquecer lo que se conoce de esa historia. Y hay otra recompensa que es mayor. Desde los primeros tiempos, las personas sordas han estado unidas. Es común que los grupos étnicos se encuentren en espacios compartidos y que generen reglas para normar esos encuentros. Reglas que refuerzan las diferencias culturales, mantienen los límites y sostienen la identidad étnica. Esas características de orientación externa de los grupos étnicos hay que verlas junto con las fuerzas cohesivas. Esta distinción entre cohesión interna y límites externos puede guiarnos cuando nos preguntamos si el concepto de grupo étnico se aplica al mundo sordo. Se analizarán las características de los grupos étnicos y se comparan con lo que es propio de las minorías de ASL. Capítulo 1. Fuerzas de cohesión cultural. Subtítulo: La lengua. La lengua es un medio de comunicación, pero también provee cultura, lo que incluye las tradiciones, los rituales, las normas, los valores y las artes de la lengua. La lengua del grupo étnico también le proporciona su nombre.
La competencia en ASL es el núcleo de la identidad de las personas sordas en los Estados Unidos. ¿Es posible que una lengua humana utilice realmente la vista para percibir mensajes gramaticales y los movimientos corporales para producirlos? Los ojos juegan un papel en el envío y la recepción de mensajes en ACL. Al igual que prácticamente todas las lenguas, ASL tiene dialectos regionales, tiene registros que van desde lo íntimo hasta lo muy formal, y formas artísticas como la narrativa y el humor. Barbara Canapel ha escrito sobre ASL, comillas, es nuestra lengua en todos los sentidos de la palabra. La creamos, la mantenemos viva y nos mantiene vivos a nosotros y a nuestras tradiciones. Rechazar ASL es rechazar a las personas sordas, cierre comillas. La lengua es un símbolo del grupo étnico y una fuerza poderosa para mantener la etnicidad, pero también tiene un papel pragmático importante para permitir la comunicación diaria. Otra característica de muchas lenguas minoritarias es su lucha por la supervivencia. La lengua nacional tiene prestigio, mientras que la lengua minoritaria se utiliza principalmente dentro del grupo étnico. En distintas épocas se ha querido plantear ASL como una variedad de inglés o directamente se la ha querido reemplazar por el inglés. Laurent Clerc trajo el francés signado y lo adaptó al inglés. Hubo intentos de corromper ASL con el inglés hablado. Se violaron demasiados principios de la lengua visual para que pudiera ser inteligible, lo que fue rechazado por muchos maestros y líderes sordos. Y los alumnos usaban su propia lengua de señas la mayor parte del tiempo. Se usaron las escuelas para reformular ASL como una variedad de inglés. Ahí se destaca Alexander Graham Bell. El mundo de los sordos estaba tan preocupado por la desaparición de su lengua de señas que encargó una serie de películas para conservar un registro de la lengua. Subtítulo: Vínculo con el propio grupo, sus iguales. Los miembros de grupos étnicos suelen tener fuertes lazos emocionales con sus iguales. La lealtad a su grupo étnico puede llevarlos a actuar en contra de sus intereses personales. Los estadounidenses en el mundo sordo sienten una fuerte identificación con ese mundo y muestran una gran lealtad hacia él. Hay muchas razones para tal solidaridad. Canapel señala, comillas, ASL es lo único que tenemos que pertenece a las personas sordas por completo. Es lo único que ha surgido del grupo de sordos. Tal vez tengamos miedo de compartir nuestra lengua con personas oyentes. Tal vez nuestra identidad grupal desaparezca una vez que las personas oyentes sepan ASL. Además, si las personas oyentes aprenden ASL, ¿dominarán más que antes a las personas sordas? Cierre comillas. Muchos grupos étnicos tienen reservas sobre los logros individuales, por considerar lo contrario a la solidaridad étnica. Como expresión del valor otorgado a la solidaridad, comúnmente las personas sordas creen, al igual que los miembros de muchos grupos étnicos, que hay que casarse dentro de la minoría. Subtítulo: Reglas y valores culturales. El patrimonio que una generación de un grupo étnico pasa a la siguiente incluye la lengua, reglas y valores. El orgullo por la herencia cultural y los esfuerzos por mantener y mejorar las tradiciones no solo añaden significado a la vida cotidiana de sus miembros, sino que también ayudan a combatir el estigma. Los valores, como el valor de ser sordos, son la base de las reglas culturales de comportamiento. Las reglas de una cultura y las reglas de su lengua tienen esto en común.
Se nos hace difícil enunciar las reglas de una manera sistemática, pero inmediatamente somos conscientes cuando se ha roto una regla. El lector no debe esperar algo demasiado exótico en las reglas y valores del mundo sordo. Como ocurre con las minorías étnicas reconocidas, el mundo de los sordos absorbe parte de la etnia dominante que lo rodea. Las reglas que enunciaremos hay que verlas como hipótesis, sujetas a revisión, sobre la gramática cultural que todos los miembros nativos de la cultura han interiorizado. Apartado: manejo de la lengua. Los miembros del mundo sordo crean organizaciones, eventos y archivos para fomentar la transmisión de la lengua y la cultura de los sordos, y se resisten a las incursiones de otras lenguas y culturas. Hay reglas en la cultura sorda sobre cuándo y con quién usar ASL y cuándo usar las variedades de la lengua marcadas por el inglés. Apartado: ganando estatus. Los héroes de los cuentos e historias populares en ASL sirven como modelos y son admirables porque ayudan a las personas sordas. La persona sorda modelo presenta sus logros como los de la comunidad sorda local y es respetada por acreditar las contribuciones de otros miembros. Apartado: rituales de nombres. Dar y recibir un nombre es un evento importante en la cultura sorda. Niñas y niños sordos de hogares oyentes llegan a la escuela sin nombre en lengua de señas. A medida que avanza su manejo de ASL y la aculturación, reciben un nombre, y esa seña es su nombre, menos en asuntos administrativos. Dar un nombre en señas es un rito de pasaje al mundo sordo. En general, el honor de otorgar un nombre corresponde a una autoridad sorda o a un par sordo hijo de padres sordos. Apartado: toma de decisiones. El consenso es una regla, no una iniciativa individual. Apartado: manejo de las relaciones sociales, presentaciones. Cuando dos personas sordas se encuentran, se posicionan en relación con la cultura sorda. Apartado: juntar recursos. Cuando una persona sorda contrae una deuda con otra persona sorda, lo que recibe y devuelve generalmente no es dinero, sino trabajo o un compromiso de tiempo. Apartado: construcción del discurso. El discurso en ASL es narrativo. La perspectiva central es personal, la de un participante más que la de un observador. El discurso favorece el contexto. Normalmente va de lo específico, el contexto, a la conclusión general. Es holístico y se centra en las relaciones entre personas. Al citar a otras personas, el narrador asume con frecuencia sus roles en la historia. La enseñanza en el discurso de los sordos se lleva a cabo principalmente modelando o contando historias, en lugar de explicaciones o indicaciones. Las experiencias personales son más convincentes que la evidencia abstracta. La narración incluye el contexto. Apartado: manejo de información. Mucha información es inaccesible o de difícil acceso. En el mundo de las personas sordas, la obtención y el intercambio de información tienen un gran valor. La norma cultural es transmitir información a otros miembros. Se requiere franqueza, aunque no siempre se respeta. Los temas que exigen franqueza, por ejemplo los límites entre lo público y lo privado, difieren en el mundo sordo de la cultura estadounidense dominante. Un valor que parece subyacer a todos estos rasgos de la cultura sorda es la lealtad al grupo. Se ocupa la metáfora de la familia, son los valores familiares elevados a un nivel social. Subtítulo: Instituciones sociales. Además de una gramática cultural, cada cultura tiene un conjunto de instituciones sociales. Con el tiempo, algunas instituciones étnicas desaparecen, mientras que otras surgen y florecen,
Y lo mismo ocurre en el mundo de los sordos. Escuelas residenciales, clubes de sordos, agencias de servicios sociales para sordos, compañías de teatro para sordos, clubes literarios para sordos, televisión de sordos, asociaciones de sordos con una agenda política. Todas estas instituciones sociales en el mundo de las personas sordas están asociadas con distintas organizaciones donde los miembros se superponen. Su objetivo es reunir a las personas sordas. Al terminar las actividades, las personas sordas siguen congregadas por horas. Al final están en la calle bajo un farol, prolongando la alegría de reunirse. Subtítulo: El arte de la lengua. Las artes de la lengua de un grupo étnico entretienen y refuerzan la identidad étnica y la solidaridad. Las narrativas étnicas, las obras de teatro y la poesía explican quiénes somos, para nosotros mismos y para los demás. ASL tiene una rica tradición literaria. El narrador y la historia tienen un papel importante que desempeñar en la unidad de los sordos y en la transmisión de la herencia y sabiduría acumulada del mundo sordo. Como en la mayoría de los grupos étnicos, el mundo de los sordos tiene historias que son arquetípicas. Un género es la, historia de éxito, cierre comillas. El protagonista sordo crece en un entorno oyente y nunca ha tenido contacto con una persona sorda. Conoce a alguien sordo que le enseña lengua de señas y lo que es el mundo sordo. La persona se va vinculando cada vez más y deja atrás su pasado. Paden señala que estas historias de éxito refuerzan la creencia de que es bueno y correcto ser sordo, de la misma manera en que los estadounidenses hablan del sueño americano. Al dar una conferencia, los signantes de ASL comienzan a menudo con una historia personal que incorpora los puntos principales que deben plantearse. Hay otro género común de historias en ASL llamado historias de, comillas, un sordo, cierre comillas. Se compone de relatos de advertencia, historias de éxito y cuentos sobre un líder ficticio sordo. Otro género popular es la leyenda de los orígenes del pueblo sordo. El teatro para sordos es, por supuesto, una expresión de la cultura sorda. Una historia dramática avanza a través de la coreografía y la mímica, el uso artístico de la lengua y las convenciones reconocibles del teatro y la cultura sordas. Subtítulo: Las artes visuales. A mediados del siglo XVIII, los artistas sordos jugaron un papel importante en la concienciación sobre los esfuerzos pioneros del EP y los de su sucesor. Exposiciones de arte de los sordos, congresos internacionales dedicados en parte a las artes sordas. Subtítulo: Historia. Los estudiosos coinciden al señalar que sin memoria no puede haber etnicidad. La historia es fundamental para la etnia. Un grupo étnico tiene dos propiedades fundamentales: una tradición cultural propia y una conciencia de la larga historia compartida que la mantiene viva y que la distingue de otros grupos. La historia de un grupo étnico es producto de la cultura del grupo y es bastante diferente de un relato académico. Una historia étnica no se juzga por su precisión, sino más bien por lo bien que organiza la experiencia a la luz de los valores culturales y por su poder emotivo. El mundo sordo estadounidense tiene una rica historia contada en cuentos, libros, películas, etc. Tiene sus leyendas, héroes y sitios importantes. Por ejemplo, los colegios y otros lugares significativos, fundados alrededor de 1815. Grandes reuniones de sordos de distintos estados. La reunión en Hartford en el año 1850, que condujo a la creación de la primera organización de sordos. Aparece el primer periódico. Hay una autopercepción de los sordos como grupo diferenciado. Incluso se propone la formación
de un Estado sordo. A fines del siglo XIX, la industrialización, la inmigración masiva, el auge de la eugenesia exigían que todos los ciudadanos se adhirieran a una identidad estrecha: blancos, protestantes, de clase media, angloparlantes y sanos. Se reemplaza a ASL con el inglés hablado. Se despide a maestros sordos. Implementación de Milán. El retorno del rol de la lengua de señas en la educación de sordos fue impulsado por el movimiento estadounidense de derechos civiles de los años 60 y 70, 1960 y 1970. Se publica el diccionario de ASL sobre principios lingüísticos. Se afirma el concepto de que los signantes de ASL tenían una lengua y una cultura. El estudio científico de ASL, que va más allá del vocabulario y presenta elementos de la gramática. Los estudios se concentran en la lengua en sí y no en la cultura. Humphreys dice: contrariamente a la suposición general de que fue la investigación sobre ASL lo que alertó al mundo sobre las personas sordas y su cultura, en realidad fueron los procesos culturales dentro de la comunidad sorda los que trajeron a la vista del público a las personas que hay detrás de la lengua. Los eruditos y artistas sordos comenzaron a hablar de cultura. Se eleva el estándar del trato justo a los sordos. Y está la acción colectiva de 1988, Presidente Sordo Ahora, en Gallaudet. Los 4 estudiantes que lideraron el levantamiento de Gallaudet eran hijos sordos de padres sordos, profundamente imbuidos de un sentido del mundo sordo y tenían un dominio nativo de ASL. La revuelta de Gallaudet fue una reafirmación de la cultura sorda. Subtítulo: Territorio étnico. Los grupos étnicos minoritarios tienen una historia, una cultura y una patria imaginadas, y a menudo mitificadas, que proporcionan importantes fuentes de identidad. Al igual que con la reivindicación de un ancestro común, la reivindicación de una patria común histórica no debe tomarse literalmente. Como muchos grupos étnicos, los miembros del mundo sordo tienen una visión perdurable de una tierra propia, que se expresa en cuentos populares, escritos utópicos, periódicos, teatro y discusiones políticas. El territorio de los sordos americanos, como el de los asiáticos, africanos, hispanos y nativos americanos, no tiene una patria única. Los sitios del patrimonio étnico adquieren, por tanto, una gran importancia como fuerza unificadora cultural. ¿Dónde están los sitios patrimoniales del People of the Eye? Los primeros son las escuelas residenciales. Sería un error equiparar los vínculos de las personas sordas con sus escuelas residenciales, donde la mayoría adquirió la lengua y una identidad positiva, con los vínculos que tienen las personas oyentes con sus escuelas. Los sitios y monumentos históricos evocan la memoria de los grupos étnicos. Para los sordos son la escuela madre fundada por Gallaudet y Clerc, sus tumbas y el cementerio de los viñedos de Marta, el campus de Gallaudet, el lugar de nacimiento de Clerc en Francia. Incluso se organizan peregrinaciones a la Valme. Muchos subgrupos étnicos creen en una comunidad transnacional, otra expresión de solidaridad étnica. Así como en numerosos países existen distintas comunidades étnicas judías, también existen numerosos mundos sordos. Las comunidades que utilizan lenguas de señas se encuentran sin duda en todos los países del mundo. Aunque todos tienen lenguas visuales, sus diferentes lenguas de señas muchas veces no son mutuamente inteligibles.
Sin embargo, las personas sordas, como los judíos, creen profundamente en una comunidad transnacional. Las lenguas de señas tienen suficientes propiedades en común, lo que incluso hizo que los primeros eruditos sordos afirmaran que la lengua de señas era universal, aunque eso no es cierto literalmente. Cuando se reúnen personas sordas de diferentes países, sus intercambios serán en una lengua de señas prominente como ASL, o en una variedad de contacto, o en pantomima. Subtítulo: parentesco. Las prácticas relacionadas con el parentesco varían ampliamente en los grupos étnicos de todo el mundo. En muchas sociedades, el parentesco depende de la socialización, no de la ascendencia común. Existen medios para adquirir y perder el parentesco. Por lo tanto, el parentesco étnico, como la historia étnica, se construye culturalmente. El reclamo de parentesco es una expresión de cohesión entre los miembros del grupo étnico. El tipo de solidaridad que se debe a la propia familia, pero más difundido. El mito del parentesco es una expresión de solidaridad, de vínculos familiares basados en propiedades compartidas, como características físicas y prácticas culturales. Muchos grupos étnicos no tienen ni un parentesco real ni un mito de parentesco. No existe un vínculo necesario entre el parentesco y la etnia. Puede que no surja un mito de parentesco cuando la solidaridad étnica se refuerza por otros medios, por ejemplo, la lengua, la cultura o la religión. Subtítulo: Ancestría en el mundo sordo. Entre los miembros de un grupo étnico, los lazos parecidos a los de una familia se basan a menudo en la lengua, la cultura y los rasgos físicos. Las propiedades del mundo sordo que alimentan esta solidaridad difundida y duradera son la transmisión de generación en generación de la lengua y la cultura y características físicas comunes. Los signantes de ASL son personas visuales. Sin embargo, el mundo de los sordos también proporciona evidencia de herencia compartida, de parentesco. En las partes 2, 3 y 4 del libro se presentarán ascendencias comunes de los individuos sordos en los primeros años del mundo sordo. ¿Y qué hay de los signantes sordos de ASL que no son sordos hereditariamente? El mundo de los sordos incluye miembros con quienes no son familiares. Esos miembros califican porque tienen las propiedades de las personas sordas, orientación visual y lengua de señas, adquiridas en la niñez. Por tanto, existe una unidad biológica, así como una unidad lingüística y cultural entre los miembros del mundo sordo. Y al igual que con otros grupos étnicos, estos miembros que no son parientes en el mundo de los sordos son vistos como miembros de pleno derecho. Subtítulo: Socialización. La socialización de sordos es a menudo una socialización indirecta, realizada por compañeros y adultos sordos con quienes el niño sordo no es familiar. Si los padres no pueden modelar la lengua y la cultura del mundo sordo para su hijo sordo, la socialización indirecta comienza cuando el niño puede mezclarse en el mundo sordo. Al interactuar con miembros del mundo de los sordos, el niño sordo encuentra una identidad positiva y modelos de conducta sordos. La forma de ser y las actividades de los sordos le presentan vidas posibles a ese niño. En cambio, en las escuelas locales están aislados de sus compañeros y de modelos a seguir, y por lo tanto se les niegan las oportunidades de socialización durante sus años de formación. Para el hijo sordo de padres oyentes, la socialización en la etnia de los padres se ve obstaculizada por la barrera de la lengua. Fin del capítulo 1.